La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Las primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos culturales, y posteriormente, al desarrollar algunas habilidades, la comunicación se comenzó a transmitir a través de imágenes como las pinturas rupestres y los jeroglíficos. En la actualidad, los medios de comunicación son indispensables para las sociedades industriales. Su origen se remonta a la comunicación oral, que fue durante milenios hasta la aparición de la escritura. Uno de los antecedentes más antiguos del periodismo son las actas públicas, que se realizaron en Roma para comunicar acontecimientos de la ciudad y que eran colocadas en tablones de madera. El papel nació en la antigua China y tardaría más de 1000 años llegar a Latinoamérica en el año 105 a.C. Un ministro chino consiguió fabricarlo al prensar y secar una mezcla de fibra de algodón, corteza de bambú y cáñamo, y comenzó a utilizarse para la escritura oficial y se declaró secreto el proceso de fabricación. El papel entró a Europa gracias a hispanos musulmanes y los primeros centros de fabricación se instalaron en Córdoba y en Játiva. Los italianos empezaron a fabricarlo en Fabriano, introduciendo mejoras como el molino de mazo a cambio del molino árabe. Hoy en día, el material más usado es la pasta de celulosa, procedente de árboles de crecimiento rápido como el eucalipto. El alemán Johannes Gutenberg revolucionó los medios de comunicación al inventar en 1440 la imprenta de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie y la mayor expansión del conocimiento, ya que antes de esto los libros eran escritos a mano por monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a ellos los monjes y ricos. Gracias a esta invención se pudo publicar la Biblia. Este sistema se popularizó y se extendió por toda Europa, por lo que se redujo en gran medida el costo de la Biblia. La historia de la prensa a nivel mundial inicia en la antigua Roma, donde ya existían diferentes medios de comunicación. Estos hablaban de los movimientos del Senado y luego insertaron diferentes acontecimientos del imperio. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba por la antigua Roma, llamada Acta Diurna. Se publicó semanalmente desde el año 59 a.C. e informaba sobre hechos políticos y sociales. En Alemania, en el año 1615, surge el primer periódico titulado Frankfurter Journal. Posteriormente, se publicaron los primeros periódicos en Latinoamérica. La prensa en el Perú inicia en la época de la colonia. Se hacía con boletines tales como Relaciones y Noticiarios, que contenían noticias de carácter mundial y que se publicaban en Lima. El primer periódico en Lima fue la Gaceta de Lima, en 1715. Y esta publicación tenía una sección llamada Noticias de Lima, que hablaba sobre la entrada y salida de barcos, los conocimientos de los tiempos y hasta de la crónica social. El término de la fotografía viene del griego foto, igual a luz, y grafos, que es igual a escritura. La primera cámara se desarrolló en el siglo XIX. La fotografía empezó a usarse para ilustrar acontecimientos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Fue entonces cuando apareció la figura del reportero fotográfico de guerras. En 1888, la compañía norteamericana Kodak lanzó una cámara mucho más portable y automática. El segundo gran cambio que contribuyó a la difusión de las cámaras fue la invención del carrete de película, que permitía hacer más de una fotografía cada vez. A partir de aquel momento, la fotografía se extendió rápidamente. El nacimiento del cine fue en Francia a finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière produjeron el primer film llamado La llegada del tren, siendo así el nacimiento de los medios audiovisuales, significando una comunicación de masas de una forma completamente nueva y realista. A partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, a finales del siglo XIX, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896 y en 1901. Realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el nacimiento de la radio. Según relatos históricos, todo comenzó un 15 de junio de 1925, con la primera transmisión que realizaría la OAXAM, propiedad de la Peruvian Broadcasting Company, estación radial pionera. Esta se ubicaba en el Jirón Washington, en el cercado de Lima, y su inauguración ocurrió durante el gobierno de Augusto B. Leguía.
Eran las 11:30 de la mañana, cuando el sonido de los acordes de nuestro himno nacional cautivó a grandes y chicos que, apostados en las plazas de Armas y San Martín, se mantenían atentos a los receptores instalados allí para la ocasión. Pero, al igual que en los años venideros, la tecnología y los medios de entretenimiento se renovaban constantemente, por lo que la propuesta inicial de la OAX fue quedando desfasada. Es entonces que el Estado peruano asumió la propiedad de la emisora en 1926. La historia de la televisión se extiende aproximadamente desde finales del siglo XIX con la invención del disco de Nicot por Paul Nicot. Las primeras emisiones públicas de televisión fueron realizadas en Inglaterra por la BBC, pero no fue hasta 1936 que comenzaron emisiones con programación. La historia de la televisión peruana se iniciaría el 17 de enero de 1958 con la fundación del Canal 7 de Lima, desde el piso 22 del edificio del entonces Ministerio de Educación. Su nombre inicialmente fue Garcilaso de la Vega, OAD, y en su primera emisión realizaron un documental técnico sobre la televisión y también sobre instalación de antenas, lanzado como una estación de televisión experimental con el indicativo de señal OAI 4E. Emitía 3 veces por semana y era operada por la Escuela de Electrónica del Ministerio de Educación del Perú. Sus primeros programas fueron 15 minutos de canciones, informativo del canal, melodías de antaño, algún criollo, entre otros. TV Perú destacó en sus programaciones de educación, cultura y la familia. Fue la primera cadena radiodifusora en transmitir en colores. Asimismo, se convirtió en la pionera en las transmisiones tanto vía satélite como en señal digital. Por otro lado, a fines de 1958, se estrena América Televisión, Canal 4, dirigida por Antonio Humbert y Nicanor González. La creación de América fue gracias a un convenio con las empresas estadounidenses NBC y RCA. En 1960, Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea el proyecto DARPA, que se basó en conectar varias computadoras entre sí, y si una fallara las otras no se veían afectadas. En el año 1965 se realizan los primeros enlaces de redes de datos con universidades y laboratorios de Estados Unidos por medio de líneas móviles. Este proyecto, al completarse, se denomina ARPANET, quien dio pase al protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones que se usa hasta el día de hoy. Gracias a aquello, en 1971 se logró enviar el primer correo electrónico y en 1988 se crearon las primeras aplicaciones para comunicarse como Mir y el primer virus llamado Gusano Morris y el primer buscador llamado Archie Finder. En 1991, ARPANET se pasó a llamar la WWW, que significa World Wide Web. En 1993 se creó el navegador web Netscape. En 1995 diseñaron el lenguaje HTML, donde se crearon los primeros blogs y ahí nació el primer Windows 95 y el Internet Explorer. En 1996 logran conectar 10 millones de computadoras al Internet. En 1998 nace Google. En 1999 nace el Wi-Fi, que es una red inalámbrica. 2004 nace Facebook, 2005 YouTube y finalmente en el año 2006 Twitter.